conferencia y sobre un tema un poquito especial, igual menos divulgativo, pero no por eso ha tenido menos interés entre las personas que se han inscrito. La presencia, ¿no? ¿Qué es esto de la presencia? ¿Cómo la entendemos nosotros en el CEC? ¿Cómo la trabajamos con nuestros alumnos, tanto los alumnos que se van a formar para ser coaches como los líderes de las empresas? Porque nosotros cuando vamos a hacer formación en empresas también trabajamos con la presencia. Y bueno, ¿y por qué entendemos que esta competencia o esta habilidad es tan importante hoy en día, ¿no? Quiero aprovechar también para compartir con vosotros, algunos estáis alumnos de esta edición, de ediciones anteriores, y os he puesto un WhatsApp hace una hora que igual algunos no habéis leído, pero hace apenas 3 horas que nos han comunicado que nos han concedido la CTP. Y esto es bueno, no sé si sabéis lo que es, pero significa que ICF ha acreditado nuestro programa superior con el máximo nivel de acreditación, y esto es una gran noticia para nosotros y queríamos compartirlo. Y luego, como después hay un vinito y espero que os quedéis, pues lo celebramos un poco, porque para nosotros es motivo de celebración. Después de 3 años, ahora estamos llegando justo cumpliendo los 3 años desde que nació el CEC, pues bueno, ya tenemos la acreditación de máximo nivel de ICF. Es que Mariana lo ha sufrido mucho este proceso. Es un proceso largo, tedioso y de mucho papeleo, en fin. Bueno, y nada, yo ya os dejo con José Manuel y ya sabéis, la estructura es unos 50 minutos así de conferencia. Después preguntas y compartir, no solo preguntas, ¿no? También nos apetece mucho escuchar vuestro punto de vista, vuestra opinión y después el vinito, ¿no? También un poquito de compartir de otra manera, ¿sí? Ok, pues os dejo con José Manuel. Yo voy a decir otra vez bien. Bien, cuando nosotros en el Centro de Estudios del Coaching hacemos este tipo de jornadas de divulgación, de transmitir nuestras experiencias o nuestras inquietudes con respecto a determinados temas y de contribuir con ellos pues, a la sociedad, al mercado y de enriquecernos también con vuestras devoluciones, lo solemos hacer en el entorno del coaching y del liderazgo, que es el ámbito de actuación nuestro. Sin embargo, hoy queremos ir un poquito más allá. Aunque voy a hacer una inicial intervención en el coaching y el liderazgo, para nosotros la presencia es la competencia máxima. A través de la presencia, el ser humano puede conectarse consigo mismo, puede conectar con su esencia. Y estar conectado con nuestra esencia es imprescindible si queremos aspirar de alguna manera a tener una vida plena. ¿Qué es esto de una vida plena? De alguna manera, cuando nacemos, yo lo siento en mí y me imagino que vosotros también, nacemos con una especie de sensación de llamada interior. Tenemos algo que tira de nosotros, esto que a veces se llama vocación. Tenemos una impronta que como que nos lleva, tenemos como un agujero en el interior que está reclamando ser cubierto. Es algo confuso a veces, algo difuso, no siempre tenemos una constancia clara de que esto está pasando, pero sí sabemos cuando algo no es y sí sentimos un gran placer cuando algo se acerca a lo que es. Luego, de alguna manera, todos sentimos esta llamada. Entonces, de alguna forma, no podemos contactar con este propósito si no somos capaces de contactar con nosotros mismos, de llegar a contactar con lo que somos en nuestro interior. Y para nosotros la presencia es la competencia que permite hacer esto. No hay ninguna otra que permita hacer esto. Por eso es tan capital. Por eso esto es tan trascendente. Vivimos en un entorno donde estamos demasiado alienados, estamos demasiado desconectados de nosotros. ¿Quién no ha sentido muchas veces como de alguna manera no estaba conectado con lo que era él, con lo que era ella? Pues
de esto va la conferencia, de esta conexión. Cuando nosotros formamos en el Centro de Estudios del Coaching a personas que quieren ser líderes o personas que quieren ser coaches y dedicarse a la profesión del coaching, somos conscientes de que estamos formando a gente que va a ser su propia herramienta de trabajo, que van a ser su propio instrumento. De alguna forma, esto significa que se tienen que constituir a sí mismos como una caja de resonancia, como un instrumento que tiene que sintonizar con las necesidades y las aspiraciones y las emociones de su cliente, del coaching. Tienen que afinarse ellos como personas para terminar siendo esos coaches que puedan afrontar el coaching con C mayúsculas que llamamos. Y para eso trabajamos competencias del ser, que están en su interior y que tienen que aflorar. No trabajamos las clásicas competencias, trabajamos forjar personas. De si se trabaja la escucha, pero una escucha profunda, esa escucha que hace que yo permita que tú me cambies con lo que me estás diciendo. Trabajamos la autenticidad, la capacidad para hacernos transparentes y poder mostrar nuestra vulnerabilidad y que el interior y el exterior sea coherente. Trabajamos una profunda aceptación. Aceptamos al otro como un legítimo ser igual, aunque su visión del mundo sea diferente. Y reconocemos el poder que tiene esa persona. No le quitamos poder, le devolvemos el reconocimiento de que lo tiene, sabiendo que todas las respuestas están en su interior. Estas competencias son básicas para un líder y básicas para un coach. Pero hay una competencia matriz, una competencia madre, una competencia que es el requisito previo para que nazcan y fluyan las otras, que no solamente la necesitan para nacer, sino que las alimenta, que es la presencia. Si consigo estar en una profunda presencia, fluye el resto de competencias. Estoy en el sitio donde escuchar de esta forma es lo natural y aceptar es lo natural y la autenticidad sale sola y el reconocimiento del poder del otro también. Pero si no estoy en una profunda presencia, no estoy disponible. Y esto significará que haré un coaching operacional. Pero no haré la magia del coaching. El coaching con mayúsculas no se producirá, porque yo no estoy allí. Aunque sea una frase un poco de perogrullo, para que haya coaching tiene que estar el coach y tiene que estar al 100%. Si no hay coach, o hay medio coach, o un cuarto de coach, pues no hay coaching. E igual el líder tiene que estar al 100% disponible para su equipo, para su organización, para su objetivo en la sociedad, para sus clientes. Tiene que estar disponible, profundamente disponible. Presencia es una palabra muy grande. Entonces yo me voy a acercar a ella con mucha humildad. No hay nada del mundo espiritual o de la gran tradición oriental que no se haya dicho sobre la presencia que yo en ningún caso podría decir ni mínimamente parecido. Todo sobre la presencia está mucho mejor dicho de lo que yo pueda decir. Por tanto, mi acercamiento, para que os sea útil, no con la vanidad de hacer algo diferente, sino con la exigencia que me impongo de que os sea útil, he pensado que estaría bien que fuera un acercamiento desde lo cotidiano, desde el ser occidental. Desde como yo me veía hace 20 años y como podéis algunos estar viéndoos ahora, o como está viendo la gente de la calle. Yo no sabía lo que era meditación, ni lo que ahora se llama mindfulness, no sabía lo que era la presencia, ni el coaching. Yo vivía en este mundo occidental que tiene una sensación de incoherencia, de presión, de prisa, de inercia. Es como una gigantesca carrera que sentimos que estamos corriendo, pero que todo el mundo ha olvidado quién empezó a correr. Esta sensación de quiebre que yo siento ahora con el mundo occidental. Es ese quiebre que hace que tengamos una crisis de valores, una crisis económica, una crisis ecológica, una sobreinformación, una invasión tecnológica y de información. Ese quiebre que hace que consumimos sin parar productos que de alguna manera sentimos que no necesitamos y tenemos un modelo económico de consumo masivo de productos y de crecimiento infinito que lo que hace es consumir productos y recursos de la tierra que son finitos. Y ese quiebre que hace que consumamos sin parar productos que de alguna manera sentimos que no necesitamos y tenemos un modelo económico de consumo masivo de productos y de crecimiento infinito que lo que hace es consumir productos y recursos de la tierra que son finitos. Y ese quiebre que hace que consumamos sin parar productos que de alguna manera sentimos que no necesitamos y tenemos un modelo económico de consumo masivo de productos y de crecimiento infinito que lo que hace es consumir productos y recursos de la tierra que son finitos. Y ese quiebre que hace que consumamos sin parar productos que de alguna manera sentimos que no necesitamos y tenemos un modelo económico de consumo masivo de productos y de crecimiento infinito que lo que hace es consumir productos y recursos de la tierra que son finitos.
modelo de crecimiento infinito con recursos finitos. Y esto me produce un cierto quiebre. Y también ese quiebre que de alguna manera hace que lo que yo siento en mi interior no lo siento en sintonía con lo que está ocurriendo fuera, noto una distancia, como si ese nosotros gigantesco estuviera yendo en una dirección que no parece que tenga que ver con ninguno de los yoes individuales. Esta es una sensación que yo siento, no sé si os pasa a vosotros, pero esto yo lo siento. Entonces desde ahí, la presencia me parece una herramienta que me atrae, me resulta interesante. Entonces me pregunto, como soy un occidental y tengo cierto punto de lógica y cierto pragmatismo, ¿no? Ya que estamos aquí, pues digo, ¿esto de la presencia qué es? Para empezar, una pregunta sencilla. ¿Qué tiene una respuesta sencilla? Si dejamos a un lado ese componente espiritual, que he dicho que voy a respetar dejando a un lado, la respuesta es estar aquí y ahora en cuerpo y mente. Si estoy aquí, no estoy allí. Y si estoy aquí, me entero de lo que pasa aquí y no me entero de lo que pasa allí y viceversa. Si tengo una tarea desafiante delante de mí, una tarea compleja, difícil, una tarea que si me equivoco pienso que va a ser grave, que haya un error, pongo toda mi presencia. Y pongo mi energía. Somos seres que en el fondo podríamos decir que somos energía. Por supuesto, igual que los recursos naturales, somos seres finitos, somos seres limitados. Nuestra energía también es limitada. Entonces yo, en esa tarea difícil y desafiante, pongo toda mi atención. Y mi energía sigue a la atención y se centra en la tarea. Desde el punto de vista de la neurociencia, está comprobado que las personas que son capaces, o más capaces de centrarse en una tarea, son personas que, de alguna manera, son capaces de gestionar la emoción para que la emoción no se descontrole. No es que la controlen, pero la gestionan. Y entonces se centran en la tarea. Esto ocurre cuando la tarea desafía y se pone toda la atención. Si la tarea es una tarea secundaria, una tarea que podemos llamar de menos importancia, una tarea en donde a lo mejor los errores no son tan graves, entonces nos permitimos el lujo de ejercer lo que llamamos la multitarea, que no es hacer dos cosas a la vez. También científicamente ya está comprobado que no podemos hacer dos cosas a la vez, somos binarios, o 0 o 1, o estamos o no estamos. La multitarea en realidad es un cambio rapidísimo de una tarea a otra. Como son tareas que más o menos consideramos fáciles, suplimos con nuestro cerebro que rellena los huecos y nuestra memoria la ausencia de la tarea. Como ha sido muy rápida, esa ausencia se cubre con nuestro cerebro y más o menos hacemos la tarea de manera eficiente. Es como cuando estamos escribiendo un email y alguien nos está contando algo. Claro, si lo que nos están contando de repente se vuelve importante para nosotros o desafiante, en ese momento abandonamos el email, concentramos nuestra atención y le decimos, perdona, tenemos ya nuestra atención y nuestra energía en esa tarea que ha pasado de secundaria a relevante. Y esto es estar presente. Y la siguiente pregunta que podría decir el occidental es, oye, ¿me puedes hacer un test para ver cómo estoy yo de presente? ¿Cómo llego esto? Porque me llama la atención. Y es muy fácil hacer un test. Yo os digo ahora mismo, bueno, durante un minuto vamos a estar todos aquí presentes. Como reloj de un minuto, aquí. Mente y cuerpo, todos. Puedo recordar cómo me ocurría a mí y cómo me sucede cuando no estoy preparado, cuando me pilla de sorpresa. ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Que nuestra mente no está aquí. Está en constante multitarea. Claro que pasa por aquí, pero dentro de un montón de sitios. Está dando vueltas constantemente en un montón de sitios. Y nos descubrimos haciendo pensamientos del tipo de mañana tengo que presentar una cosa, no he pasado por el supermercado. Está bien, esto que José lo está contando, por cierto, la chica que conociste el fin de semana no me llamó. O el chico que conociste el fin de semana no me llamó. O pensamientos un poquito más complejos, como ayer no debía hacer eso. Ojalá hubiera hecho esto. O no voy a ser capaz de hacer esto dentro de una semana. Estos pensamientos estarán constantemente. Son pensamientos del pasado y del futuro. Y alguno, en esa vuelta de la multitarea, del presente. Esto es lo que está pasando. Con lo cual, conclusión, no estamos en el presente, no estamos aquí ahora. No estamos. Aunque uno podría decir, bueno, tengo un argumento. Voy y me siento allí y digo, un momento, tengo un argumento.
el continuum de la vida no es solamente el ahora, está el pasado y está el futuro, eso también es la vida, es un continuum. Entonces yo estoy en el presente cuando la acción que voy a hacer en el presente me parece desafiante o importante, si no, me voy a otro sitio más importante que puede ser pensar en algo del pasado o en algo del futuro. Y estoy en la vida, porque de hecho estoy vivo, o sea que tengo que estar en la vida porque si no... Y bueno, no es un mal argumento, al final estoy en el presente, en el ahora, sí que es importante estar en el ahora, si no me voy a otro lado. No es un mal argumento. Pero tiene, a mi entender, luego podremos debatirlo, 3 errores que son muy relevantes. El primero, considerar que estoy en el presente solo si hago una acción importante. Por ejemplo, una operación a corazón abierto, si es que soy cirujano. Pero ¿qué ocurre? Que en el presente suceden muchas más cosas. Sucede que tengo que tomar una decisión, sucede que tengo emociones, sucede que tengo sentimientos, sucede que tengo necesidades. Si estoy en el presente, puedo conectarme con ellas y saber lo que me pasa. Si no estoy en el presente, no me entero. O todos nunca nos ha ocurrido decir sí cuando queríamos decir no. Y éramos a veces conscientes de no decir no. Y lo habíamos decidido porque no queríamos las consecuencias de decirlo. Muy bien, una decisión libre. Pero otras muchas veces nos hemos arrepentido. Y hemos dicho, no tenía que haber hecho eso. Si hubiéramos dedicado nuestra energía y nuestros recursos a estar presentes, a lo mejor lo habíamos podido gestionar. Habíamos sabido por qué temíamos decir no y a lo mejor lo habíamos podido solucionar. Luego en el presente suceden muchas más cosas de lo que creemos, dentro, además de fuera. La segunda cuestión que me parece errónea es considerar que si en vez de estar haciendo una operación de corazón abierto estoy esperando al autobús, eso no merece la pena vivir. Es una tarea que no es útil. Esta necesidad de que nuestra vida sea útil, esta necesidad de que el presente esté preparando constantemente el futuro. Con lo cual no puedo simplemente vivir, pasear, observar lo que sucede y darme la oportunidad de descubrir lo que está ocurriendo en el presente, que puede ser bastante revelador. Si de antemano lo juzgamos poco útil, no nos vamos a dar la oportunidad de sentirlo. Y todavía hay una tercera premisa errónea, que es considerar que el pasado y el futuro son la vida. Y si consigo transmitir esto, para mí ya me habré quedado más que contento con esta conferencia. Porque el pasado ya ocurrió. Y el pasado en este momento ya no existe en términos de modificarlo. Ya ocurrió. Tener pensamientos rumiativos sobre lo que no hice y debía hacer tiene más que ver con una dificultad para asumir la responsabilidad de mis actos que con una realidad posible de tener un pasado alternativo. Pero yo fabrico en mi cerebro, que de paso digo que no es capaz de distinguir la realidad de lo que fabrica, fabrico en mi cerebro pasados alternativos. Y de esta manera juzgo constantemente lo que debía hacer, o dónde estaría si lo hubiera hecho. Y aquí hay una reflexión muy interesante, y es que si yo rechazo mi pasado porque me dedico a fabricar pasados alternativos, lo que estoy haciendo es rechazarme a mí, porque yo soy producto de exactamente el pasado que ocurrió, y no ninguno. Lo que yo soy aquí y ahora es fruto de lo que exactamente me ha ocurrido, aunque sean desgracias. Si yo rechazo lo que ha ocurrido, rechazo parte de mí. No significa que nos alegremos de lo que ha pasado, significa que no podía haber sido de otra manera porque ya ha pasado. Y ya no existe en términos de poder hacer algo al respecto. Y con respecto al futuro, sucede lo mismo. ¿Quién fabrica el futuro? Nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro no sabe nada del futuro. Es un experto en el pasado. Por lo tanto, si fabrica el edificio del futuro, lo tiene que hacer con los ladrillos del pasado. Y entonces el pasado se emboza, se disfraza de futuro y se pone delante y nos asusta con los mismos fantasmas del pasado. Y entonces nos encontramos con que debí hacer esto otro y no deberé hacer aquello, en medio
nos dejamos un poco margen de maniobra, que es el presente. Si yo digo, no fui capaz de hacer tal cosa, no puedo hacer nada al respecto. Si digo, no voy a ser capaz de hacer tal cosa, podría prepararme mejor, pero si vivo en el no ser capaz de hacer tal cosa, estoy limitándome. En cambio, si en el presente digo, no estoy siendo capaz de hacer esto, ya, el propio lenguaje lo dice, tengo una amplia posibilidad de maniobra, puedo cambiar, puedo hacer cosas diferentes, no estoy siendo capaz, ¿qué puedo hacer para empezar a ser capaz? El presente tiene mucho más margen de acción. Con lo cual esto nos da un triste titular, que es, el ser humano considera la única vida que tiene una tarea secundaria que puede hacer al mismo tiempo que hace otras cosas. Este es el resultado. Pero el ser humano no es tonto, de hecho es bastante práctico. Y él tiene muy claro que quiere tener la mejor vida posible. Porque es la única que tiene. Por lo tanto, si no está en el presente, es porque cree que hay un lugar que estratégicamente es mejor que el presente. Cree firmemente que hay otro lugar donde uno puede tener más control para tener una vida mejor, que es el pasado, lo hemos visto. Cree que estando en el pasado nos va a ir mejor. Ahí está creencia. Entonces no abandonamos el pasado porque es nuestra herramienta para poder irnos mejor. El presente es una bomba de incertidumbre. El pasado me permite construir, es un sitio que conozco, es algo sobre lo que puedo afrontar la vida. Y para entender por qué tenemos este tipo de mecanismo, tenemos que analizar un poquito cuál es la relación del hombre con su medio. Cuando estamos antes del nacimiento, desde la concepción hasta antes del nacimiento, estamos dentro del útero materno. Aunque no es exactamente así, podríamos decir que estamos en un cierto estado de perfección. El entorno está en simbiosis con nosotros. Está a nuestra disposición. Y nuestras necesidades son cubiertas casi de forma síncrona. Necesito y sucede. No existe la sensación de carencia. La carencia no ocurre. No tenemos ese concepto. ¿De acuerdo? En el momento en que nacemos, para empezar, el propio parto ya es un acto bastante traumático. Cuando por fin salimos al exterior, descubrimos que el medio que nos rodea ya no está a nuestra disposición. No está en simbiosis con nosotros. Nos agrede con frío, calor, corrientes. Nos agrede. Y nuestras necesidades no son cubiertas de inmediato. Tengo hambre y no recibo comida. ¿Os podéis imaginar lo que debe ser sentir por primera vez tengo hambre y por primera vez que no llega? El bebé no sabe si va a tener que esperar 10 minutos, media hora, 3 años. Él piensa, es el fin. Es el fin. Y por eso cuando llora un bebé, el bebé no es que esté apenado, esté triste, el bebé es tristeza, es llanto. A partir de ahí surge una polaridad. Nos empezamos a fabricar una polaridad. Seguridad, me quieren, me miran, me cuidan, me garantizo el futuro. Comodidad, experiencias positivas, placenteras, experiencias cómodas. Y del otro lado de la balanza empieza a aparecer la inseguridad, la incertidumbre, el sufrimiento, las experiencias incómodas. Si os fijáis, es muy normal hablar en el lenguaje común de emociones positivas y negativas. Podría traducirse en emociones cómodas y emociones incómodas. Porque es bastante cómodo estar alegre y estar enamorado. Es bastante incómodo estar triste, tener miedo, estar en el medio de la rabia. Por tanto, empezamos a manejar este binomio, que significa la vida incómoda no la quiero. A partir de que el yo racional aparece con los 3 años, que es cuando más o menos el niño empieza a decir yo, a partir de ese momento ya empieza a ser algo más estratégico, es decir, ya hay una estrategia por parte del niño. Y está bien, además, esto es importante, esto está bien, porque el niño no es capaz de conseguir su sustento por sí mismo, por tanto tiene que conseguir manipular al ambiente para que se lo dé. Y esto es lógico, porque tiene que subsistir y él no lo puede coger. Y entonces crea diversas estrategias, como puede ser, yo, para no sufrir, no necesito a nadie.
Así no tengo que sufrir. Yo, autosuficiencia. En cuanto puedo, yo tengo que ser autosuficiente. Y esto, con el paso del tiempo, se consolida en una estrategia que como adultos ya no necesitamos, pero que se ha quedado enquistada en un automatismo, en un guión que nos hemos escrito. Y ahí surge la persona que no pide. Alguien aquí habrá seguro que se identifica con yo no pido. O puede ocurrir que yo me haya vuelto rebelde para que me vean. O puede ocurrir que me vuelva débil para que me cuiden. O puede ocurrir que me vuelva tremendamente bueno, cumplo con todo, para que también me cuiden y me quieran, porque soy muy bueno. Y entonces, como consecuencia de eso, cuando soy adulto, la armonía es tan importante que no pongo límites. Y entonces no sé decir no. También hay quien que hablar que se identifique como a mí me cuesta mucho entrar en la rabia, me cuesta mucho decir no. Son estrategias. Y entonces nos fabricamos una vida de cómo debería ser. Nuestro cerebro fabrica una vida como debería ser, que procura con un estilete cortar lo más posible toda la parte de la incomodidad. Procura seccionarla para crear una vida lo más cómoda posible. Lógicamente esto es irregular, en virtud de cómo vamos cada uno de nosotros creciendo y haciéndonos adultos, toleramos más o menos incomodidad y nuestra foto de la vida va siendo más o menos cercana a la real, pero siempre hay una distancia que no permitimos. Es una vida fabricada que ponemos encima de la real y que debería ser así. Y por otro lado también nos miramos a nosotros mismos y hay una parte de nosotros que tampoco nos gusta, también es incómoda. Y entonces, como es molesta, la tapamos y la extirpamos y llevamos a la luz lo que deberíamos ser y a nuestra sombra lo que no queremos reconocer que también somos. Y si os fijáis ya como apunte, malamente vamos a estar en el presente aquí y ahora al 100%, si de antemano ya la mitad de nosotros, o como sea más o menos el tamaño de nuestra sombra, no estamos reconociendo que existe. Es imposible que la tengamos en el presente. La vamos a tener aplastada. No va a estar conectada. ¿Y esto qué tiene que ver con lo de estar en el pasado, en el futuro? Esto de la comodidad y incomodidad. ¿Cómo se cuaja esto? ¿Cómo se encaja? Pues bien, a medida que nosotros vivimos con ese guión de vida que nos hemos escrito, viene la vida, que no es ni buena ni mala, sino que simplemente es real, y nos da una bofetada de realidad. Y nos encontramos con lo que es la vida, agradable, desagradable, sube, baja, entra y sale. Y como consecuencia de esto, hay cosas que podremos gestionar, que nos supondrán un aprendizaje, nos supondrá una manera de evolucionar, quizá reduzcamos algo el tamaño de nuestra sombra, quizá cambiemos un poco nuestro guión de vida, y otras cosas no sabremos gestionarlas, no seremos capaces de digerirlas, porque no encajan en nuestro guión, no podemos admitirlas. Y nos quedamos enganchados en un circuito cerrado que nunca se completa. Y ese enganche está en el pasado reclamando permanentemente parte de nuestra energía. Porque de alguna manera, si soltamos ese pasado, parece que se va a revelar como visible y vamos a tener que reconocer lo que ha ocurrido. Entonces estamos permanentemente conectados con eso, gestionando que eso no se revolucione demasiado. Al mismo tiempo, proyectamos esos mismos problemas en el futuro. Hay que hacer constantes estrategias para evitar que una bomba de sufrimiento o de incertidumbre aparezca por cualquier esquina y me pille de sorpresa. Y ahí estamos. Ahí, cubriendo constantemente el pasado, haciendo estrategias constantemente de futuro. Y alguien nos dice, tienes que estar presente aquí y ahora. Y ¿cómo? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo estoy presente aquí y ahora? Además, si me cedo del presente, tengo que soltar lo otro. Y entonces el presente es como mucha incertidumbre. O sea, dejo de hacer estrategias para evitar que el futuro me agreda. Con lo cual, el resultado es... No me atrevo ni siquiera a estar en el presente. Pero imaginemos que si fuéramos capaces de estar en el presente. Vamos a hacer un pequeño salto. Porque como estamos tratando con el mundo occidental, pues hay que vender un poco el producto, ¿no? Y entonces pegamos un salto, digamos, imaginemos que lo has conseguido. También es muy de coaching, ¿no? Ya lo has conseguido, sitúate allí en el futuro, lo has conseguido, estás en presente. Imaginemos que estamos allí.
¿Cuál sería el beneficio concreto de estar en presente? De haberlo logrado. No hablaremos de cómo, pero ¿cuál sería el beneficio? ¿Qué habríamos conseguido exactamente? El resultado es que habríamos conseguido estar delante de nosotros. Si somos capaces de estar en el presente y de habitar el presente, podemos vernos. Y cuando hablo de habitar el presente, no hablo de esa sensación de el presente es como muy efímero, ¿cómo voy a estar en el presente si cuando lo quiero coger ya es pasado? No, eso sería mirar al presente como mira un pasajero en la estación, como pasa el tren. Entonces, claro, es difícil. Pero si nos subimos al tren, estamos permanentemente en el presente. De manera estable, es estable estar en el presente. Me desplazo con él. Estoy en él permanentemente, de forma natural. No me planteo si dejo algo adelante o atrás, es que estoy ahí, subido en el tren. De manera confortable, me puedo sentar, hacer una revista, estoy en el presente, no pasa nada. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Retomando el tema de los beneficios. Pues que me tengo delante de verdad. Y como he sido capaz, ya veremos cómo, de soltar el pasado, significa que también estoy dispuesto a renunciar a mi guión de vida. Y eso me permitirá mirar en la sombra. Y aquí es lo importante. En la sombra está nuestro auténtico deseo. Nuestros deseos profundos de ser humano habitan en la sombra. No los llevamos a la luz. Lo que somos intrínsecamente, muchas veces incluso en temas de potencial y de talento, está en la sombra. Si no rescatamos la sombra, no estamos integrados y no estamos plenos de potencial. Un coach no puede renunciar a su sombra. ¿Cómo va a hacer coaching sin su sombra? ¿Cómo va a ser capaz de ver la sombra con amor de su coaching si no está mirando la suya? Y así, prácticamente todo. ¿Cómo voy a querer a mis hijos sin mi sombra? Cuando la vea reflejada en ellos y yo no admito la mía, lo voy a machacar a mi pobre hijo porque tiene esa sombra que me recuerda a mí. ¿Cómo voy a hacer eso? No es posible. En cambio, si integro la sombra, empezará a ocurrir algo mágico. Estaré empezando a aceptarme profundamente, porque estoy conectado. Y si me acepto profundamente, puedo empezar a dejar caer esa gasa del ego. Y cuando caiga, descubriré que más allá del yo está el tú. Y cuando veo el tú, ya puedo aceptarlo plenamente. Ya puedo entrar en ese entre. Porque somos seres relacionales. Y mucho de esa llamada que tenemos en nuestro interior, que decía al principio, que está sin colmar, tiene que ver con el otro. Somos seres relacionales. Y si yo consigo conectar con el otro de manera pura, juntos podremos crear un espacio generativo. Y juntos podemos ir a un sitio donde por separado no hubiéramos sido capaces de llegar. Y esto también es una sesión de coaching. Una sesión de coaching se produce en el entre el coach y el coachee. Y es un espacio generativo, donde los dos cambiamos de sitio, donde el coachee consigue su objetivo y yo como coach salgo transformado, porque a mí también me afecta, porque he estado allí con mi sombra. Y yo también estoy ahí aprendiendo y también estoy desarrollando, viendo cómo el coach es capaz de llegar a sitios extraordinarios y maravillándome de ese efecto, que probablemente también me haga a mí ser capaz de afrontar desafíos y objetivos que como coach conozco, me he trabajado y a lo mejor aún no he conseguido. Esto es así, es la magia en ese momento. Y si soy capaz de pasar del yo al tú, podré ser capaz de pasar del yo al nosotros. Entonces, ese propósito que me llama, si está en el nosotros, es aún más grande. Pero en cualquier caso, si estoy conmigo, estoy con el otro o estoy con el todo, cada fase tiene su propósito. Y si estoy conectado, voy a estar en una mejor disposición de encontrarme con mi propósito, con mi vocación, con mi llamada. En vez de esperar a que la vida me la plante delante de una bofetada,
en lugar de eso podré estar conectado y proactivamente buscarla cuando las circunstancias de la vida no me lo ponen delante. Y eso desde luego que me acerca a tener una vida más plena. Y luego hay otro efecto que es sorprendente, y que si alguno de vosotros lo habéis vivido vais a poder entender lo que estoy diciendo, y si no, espero que podáis vivirlo, porque a mí me ha pasado. Y es ese efecto según el cual, cuando estás profundamente conectado, ya no miras al futuro fabricado desde el pasado, sino que lo puedes mirar desde el presente. Y si miras al futuro desde el presente, entonces lo empiezas a mirar en términos de lo que yo quiero que ocurra, en términos de mis logros, mis deseos más profundos, mis anhelos. Y eso es lo que se llama un futuro generativo. Es un futuro que está ahí y que te necesita para nacer. Necesita que tú hagas algo para que eso se produzca y tú sientes esa llamada. Y se produce una co-creación con ese futuro, que es eso que tira de nosotros. Y cuando estamos en ese momento y lo sentimos, es ese momento que alguna vez habéis podido sentir de es esto, es como un clic, y uno se lanza. A veces no con todas las herramientas, a veces no con todas las garantías, porque siente que eso es lo que tiene que hacer. Y eso solamente sucede si estamos conectados en el presente. Y si podemos mirar al futuro desde el presente y no pretendemos solucionar los problemas del futuro con las soluciones del pasado, sino que los afrontamos desde este lugar, donde estamos realmente nosotros, no donde nuestro cerebro ha decidido fabricar cualquier otra cosa. Y claro, esto nos lleva a la pregunta per se de cualquier occidental. Si no la hago, pues no está la cosa en su sitio, ¿no? Que es, vale, ¿y esto cómo? Para mañana, a ser posible. Y dame 2,5, dame el cuarto y mitad. Para mañana no va a ser, ya lo digo de antemano. Pero existe un cómo. Pero también para eso tenemos que hacer algún aprendizaje. El primer aprendizaje es que nosotros no somos nuestra mente. El famoso pensamiento, pienso, luego existo, está muy bien, pero no refleja completamente la realidad. No somos nuestra mente, no somos nuestras emociones, ni nuestras necesidades, ni nuestros sentimientos, ni siquiera somos la tristeza, ni la alegría. No somos eso. Somos algo mucho más profundo. Y para poder entender lo que estoy diciendo, es suficiente con hacer 3 preguntas generativas. Con abrirnos ahora a 3 preguntas generativas. Abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y abrir nuestra voluntad a estas 3 preguntas. ¿Qué serían? Podéis responderlas internamente. La primera pregunta sería, ¿quién eres? Y en mi caso yo respondería, soy José Manuel. La siguiente pregunta sería, ¿quién es José Manuel? Abrámonos a la respuesta. No estoy pidiendo que me digas qué haces. Soy coach. No, ¿quién es? No qué hace. Pues soy hijo, soy marido. No. ¿Quién eres? No qué rol tienes. La respuesta es, soy yo. Y entonces surge una tercera pregunta, a la que tenemos que abrirnos de una manera más valiente todavía, que es, ¿quién es yo? Y en ese momento hay un silencio, porque no podemos pronunciar la respuesta, pero sabemos la respuesta. Sentimos que sabemos esa respuesta, pero no la podemos agarrar, no es fácil, no podemos pronunciar. Pero sí sentimos la respuesta. Eso es lo que somos realmente. Ese yo interno es lo que somos. Y ese yo habita permanentemente en el presente, en el aquí y ahora. Y tiene siempre toda su energía disponible. Lo que ocurre es que la manera de entrar en contacto con ese yo no es a través de nuestra mente. Y eso no significa que nuestra mente no sea válida. Lo que ocurre es que a nuestra mente le dimos una instrucción en nuestro nacimiento que era cuídame, protégeme, y bastante que ha hecho que ha estado tratando de cubrirlo todo como una auténtica desesperada.
adelante, atrás, pasado, futuro, presente, ha intentado todo lo que sea para protegernos. Y lo hizo bien, al principio era necesaria. Pero luego tenemos que decirle, ahora ya puedes descansar. Pero no es fácil, porque nuestra mente ahora ya es un caballo desbocado. Es como un mono saltarín que salta de rama en rama y no para. No tenemos control sobre nuestra mente, no es fácil controlar. Pero no vamos a poder contactar con nuestro yo interior si no somos capaces de entrar en silencio, de contactar con el silencio generador, que es el silencio de nuestra mente. Si no nos callamos, no vamos a poder oírnos. Si no entramos en un profundo silencio que tiene que ver con el no juicio, con la aceptación, no vamos a poder ver nada. No es que nos falten cosas, es que nos sobran muchísimas cosas. Tenemos que soltar casi todo. Es como tratar de mirar el fondo de un lago de aguas cristalinas, cuando la superficie del agua está constantemente removiéndose. Esta superficie que se remueve es nuestra mente, está constantemente creando perturbación. Si conseguimos que se tranquilice y las aguas se serenen, entonces el fondo del lago nos es revelado. Vemos lo que hay ahí. Y esto es la manera de llegar a nosotros mismos, a nuestra esencia, parando el ruido de la mente. ¿Qué necesitamos? Ya he dicho que nos sobra casi todo, pero necesitamos algunos elementos. Uno de ellos es el coraje. Coraje para mantenernos firmes en que esto puede ser posible. Lo siguiente es voluntad, firme voluntad de acometerlo. Y lo tercero es constancia, perseverancia. Me mantengo ahí, en la tarea de intentarlo. Y la herramienta que vamos a usar es otra parte de nosotros, aparte de ese yo interior, otra parte de nosotros que también está siempre en el presente, que es el cuerpo. Probablemente habrá escrito otras muchas maneras de hacerlo. Yo aquí expongo la que yo conozco, y para mí no hay otra manera de llegar que no es el cuerpo. El cuerpo siempre está en aquí ahora, siempre está en el presente. Si nos conectamos con el cuerpo y con el ritmo de la vida que marca nuestro cuerpo, que es la respiración, eso nos permitirá callar la mente y podremos contactar con nosotros. Estamos al otro lado. Y no hay que llevarse nada más, porque al otro lado ya lo tenemos todo. A esto se le llama meditar. El proceso es el proceso de la meditación o del mindfulness, como se llama ahora aquí en Occidente, que no en vano se traduce como atención plena. Atención, energía. Pero la meditación no es el fin. La meditación, aunque suene ahora demasiado frívolo o occidental, es como ir al gimnasio. Es decir, vamos allí a practicar y a hacer músculo para conseguir tener una conexión. Pero el objetivo no es meditar, eso es el medio. El objetivo es estar conectados. Y hacemos tiempo y tiempo de meditación de manera constante para generar músculo. Y eso nos permite después, en nuestro día a día cotidiano, mantener esa conexión en un estado meditativo, pero en consonancia con el día a día. Yo puedo meditar en montones de momentos, puedo estar en contacto y recargar esas pilas en montones de sitios. Por ejemplo, mientras espero el bus, que de repente se convierte en un espacio bastante interesante. O mientras paseo, o mientras espero la cola del supermercado, o mientras estoy a punto de coger el teléfono, o en cualquier momento puedo entrar en conexión conmigo mismo. Pero el ejercicio que me hace practicar esto es el ejercicio de la meditación, que es el medio, no el fin. Y esto de la meditación, ¿qué beneficio me va a traer cuando esté conectado? ¿Qué va a ocurrir en el día a día? Lo que va a ocurrir es que se va a generar una distancia entre lo que me sucede y cómo vivo lo que me sucede. Se va a generar un espacio figurativo
de gestión de lo que me ocurre en la vida frente a cómo lo vivo. Ahí voy a tener un margen de maniobra. Este margen de maniobra se ha comprobado desde el punto de vista científico que la meditación modifica nuestro cerebro. Esto es una cosa que ya está comprobada. Nuestro cerebro se ve modificado. Incluso la parte gris que rodea la amígdala se ve modificada. Lo que nos permite acercar nuestro cerebro al cerebro de las personas que son capaces de concentrarse y de gestionar sus emociones, que hemos dicho al principio, y llevarlo incluso más allá. Luego, meditar genera un músculo que se traduce en algo biológico, en algo que luego nos ayuda para generar una mente más calmada, que va a ser capaz de gestionar las cosas desde otro sitio. Por lo tanto, no estamos hablando de algo absolutamente espiritual o esotérico, que también tiene esa parte que he dicho que hoy me iba a tocar, pero estamos hablando de algo que es tangible, que sucede, que me va a dejar ese margen, de tal manera que yo voy a poder gestionar libremente y voy a, en vez de reaccionar, voy a poder accionar de manera libre. En vez de tener un guión establecido y estar atrapado en un esquema reactivo, voy a tener una intención consciente. Voy a poder tomar mis decisiones de manera libre, siendo responsable, y también siendo responsable de las consecuencias de lo que decido, como un ser maduro, que coge las riendas de su vida. Y esto es lo que va a ocurrir. Y esto es lo que quería contaros. Y hasta aquí. Ahora cualquier pregunta que queráis hacerme de cómo ha ido la práctica, cualquier cosa, pues